Bueno, hermanos, por fin he puesto todas las cosas, todos los elementos que necesito para poder exponer la palabra del Señor en esta mañana. En primer lugar, dar gracias al Señor por darnos la oportunidad de abrir su palabra en esta mañana. Y en segundo lugar, dar las gracias por vuestras oraciones para que el Señor nos guíe con su Espíritu en la exposición de su palabra. Bueno, pues estamos felices, estamos gozosos, hemos tenido un tiempo de adoración y de agradecimiento al Señor, pero os voy a romper un poco este clima bueno o alegre y os voy a traer malas noticias. Las malas noticias son necesarias porque sin las malas noticias no hay las buenas noticias del Evangelio. Ya sabéis que la palabra Evangelio significa buenas noticias. La comunicación, cuando un rey o un acontecimiento histórico había acontecido y traía consecuencias para la vida de ese pueblo, pues el mensajero traía el Evangelio, la buena noticia, la proclamación de que había sucedido un hecho que traía liberación para el pueblo o que traía paz. Entonces el Evangelio nos trae las buenas noticias de Dios, las buenas noticias de Dios para salvación. Pero claro, ¿por qué es necesario esa salvación? Y para que haya buenas noticias, previamente hay que decir malas noticias. Entonces os voy a traer hoy malas noticias, no voy a adorar los oídos. Vamos a exponer lo que la Escritura enseña sobre lo que hay realmente en nuestros corazones sin Cristo, como somos los hombres y las mujeres, los seres humanos en general, sin Cristo, tal como somos sin Cristo delante de Dios. ¿Y cuál es el problema esencial que tenemos? Muchos de nosotros pasan por situaciones difíciles en la vida. Pasamos por enfermedades, pasamos por la pérdida de seres queridos, pasamos por desesperanza, pasamos por momentos económicos duros y pensamos que cómo podemos salir adelante. Después, constantemente estamos siendo bombardeados todos los días a través de los medios de comunicación, prensa, radio, televisión, de todas las cosas salvajes que hacemos los seres humanos, el grado de violencia al que llegamos. ¿Cómo es posible que padres maten a sus hijos? En fin, por decir algo. Y por decir, bueno, y como último botón que tenemos en Europa, la guerra que tenemos en Europa. Que el Señor nos ayude y que el Señor ayude al pueblo de Ucrania, pero no solamente al pueblo de Ucrania, sino a todos nosotros, a toda Europa. Y porque estamos enfrentando un reto importante. Y entonces los seres humanos tenemos que presentar males. ¿Por qué? Dios nos ha creado, nos ha hecho para que estemos viviendo en un mundo lleno de sufrimiento. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido tiene tu vida? ¿Hay esperanza? Hoy no voy a traer esperanza. Hoy voy a traer malas noticias. Hoy voy a cumplir la función del médico cuando estás en su despacho y te dice: tengo malas noticias para usted. Los análisis han dado un resultado positivo en cuanto a la enfermedad. A usted le queda poco tiempo de vida. Ese es el mensaje que os voy a traer hoy, en esencia. Así que lo siento, pero si no conocemos la realidad de nuestra enfermedad espiritual profunda y real y existencial, no habrá realmente la medicina adecuada, la salud adecuada.
Porque no entender la raíz del problema es después no poder aplicar la salud verdadera. Porque si no entiendo la raíz del problema, no podremos aplicar la solución correcta. Pondremos parches. ¿Cuántos errores médicos se han producido porque te han diagnosticado una cosa que no era y te han puesto un tratamiento que al final no te ha librado de la muerte? ¿Cuántas veces ocurre? Pues en el terreno espiritual es lo mismo. Y la palabra de Dios, las Escrituras, en este sentido no ponen paños calientes. A los seres humanos, Dios, que quiere nuestro bien, que quiere nuestra salvación, Dios que no se complace en la muerte del pecador, Dios que quiere que todos los hombres sean salvos y venga al conocimiento de la verdad, este mismo Dios, lleno de bondad y de compasión, sin embargo, no se anda con paños calientes. Enfrenta la realidad, tu realidad espiritual, y Dios no la oculta, y nos la presenta con toda la crudeza. Nos la presenta con toda la crudeza porque si no, de esa forma no despertamos. Y si no despertamos, no clamamos por salvación. Bueno, yo creo que ya con esto espero haber despertado vuestro interés en el texto que vamos a leer. Vamos entonces al pasaje de Romanos 3, Romanos el capítulo 3, desde el versículo 9 al 20. Y os advierto, el texto es duro, pero describe nuestra realidad, desgraciadamente. La realidad de todos nosotros. Muy bien, pues entonces vamos al texto. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Pablo lleva ya hablando durante un tiempo, en los capítulos anteriores, sobre la situación de la humanidad en general, la situación espiritual y por qué es necesario el Evangelio de Dios. ¿Cuál es la bendición que trae el Evangelio? Pero antes de hablar de las bendiciones que trae el Evangelio, describe lo que nos dice la realidad, la necesidad. ¿Por qué es tan importante el Evangelio? Porque ya nos dijo, en el capítulo 1, nos dijo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Fijaros cómo empieza Pablo. Pablo no empieza diciendo, Dios es bueno, Dios no va a tener en cuenta tus maldades, Dios te va a perdonar, no te preocupes, tú confía y ya verás. No. Pablo empieza diciendo con toda crudeza, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Estamos bajo la ira de Dios. ¿Verdad que es duro? ¿Verdad que te rechina? ¿Verdad que tú no has oído esto mucho en muchas predicaciones? Que el predicador te diga, ¿estás bajo la ira de Dios? ¿La ira de Dios está pendiente para descargarse sobre ti? Es duro, son palabras duras. Y Pablo ha estado desarrollando y que todos los hombres, sean judíos o gentiles, judíos o griegos, todos estamos en esta situación. Y ha descrito la realidad de la naturaleza humana con todas sus maldades. Y ha descrito la raíz de todo eso. Y llega aquí al final de su argumento, en este capítulo 3, de versículo 9. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Se está refiriendo, acaba de hablar de los judíos, él considerándose judío también, él era judío, lógicamente, y dice, ¿acaso nosotros somos mejores que los gentiles o que los griegos? De ninguna manera. Porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Atiende. Todos están bajo pecado, judíos
y griegos, judíos y gentiles. ¿Eso qué quiere decir? Que tú y yo estamos bajo pecado. Os voy a leer un versículo del apóstol Juan, que lo señala en su primera carta. Y el apóstol Juan en su primera carta dice, os lo voy a leer, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, esto es lo primero que tenemos que aceptar, que estamos esclavos del pecado y que tenemos pecado. El pecado mora en nosotros. Toda la naturaleza humana está bajo el dominio del pecado. Este es el problema espiritual de fondo. Y para reafirmar esto que está afirmando Pablo, empieza a poner bajo su argumentación pasajes del Antiguo Testamento donde señalan esto mismo. Y va un versículo tras otro del libro de los Salmos y de otros libros de las Escrituras del Antiguo Testamento. Y vamos a leerlo. Dice, ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Y sigue, como está escrito. Cuando Pablo utiliza esta expresión, como está escrito, es que va a decir textualmente un pasaje del Antiguo Testamento. No hay justo, ni aun uno. Que, por cierto, esta frase es el título del mensaje de esta mañana. No hay justo, ni aun uno. Y la razón por la que no hay justo ni aun uno es por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. ¿Lo has oído bien? No hay justo, ni aun uno. No hay nadie bueno. Y probablemente tú hayas oído decir esta frase en andaluz, la habrá oído hace muchos años. Todo el mundo es bueno. Todo el mundo es bueno. Un poco para decir, bueno, pues incluso hasta el mal malvado pues tiene un vestigio, ¿no?, de algo de bondad. La Escritura no piensa esto. El ser humano no es bueno por naturaleza, que también se ha dicho. El ser humano es bueno y lo corrompe en la sociedad. O lo corrompe su educación que ha recibido, o los maltratos que ha recibido de pequeño. Pero si él hubiera recibido la educación correcta, se portaría de otra manera. La Escritura dice, bueno, esto es verdad hasta cierto punto, pero no es del todo cierto. La educación es buena, el trato correcto es bueno, pero no soluciona el problema de raíz, porque todos finalmente mostramos en nuestra vida egoísmo, mostramos violencia, mostramos envidia, mostramos celo. ¿Y por qué? ¿Por qué mostramos esto en nuestro corazón? Y la Escritura lo dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, engañan de continuo con su lengua, venenos de serpiente hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos y no han conocido la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Se puede decir más de una persona? ¿Se puede decir más cosas feas de cada uno de nosotros? ¿Nos vemos reflejados aquí o pensamos que no se refiere a nosotros?
pensamos que se refiere al que está sentado a nuestro lado, o 2 bancos más adelante, o 3 bancos más atrás, o que esto se refiere a esa gente malvada que vive en la ciudad. Pero nosotros no tenemos nada que ver con esto. ¿Es esa tu engaño? La verdad es que no. La verdad es que esto nos describe a todos los que estamos aquí. A los que estamos aquí y a los que están fuera. Todos estamos aquí. Y sigue diciendo la palabra: ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Quiero resaltar el final del versículo 19, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable delante de Dios. Las Escrituras nos hacen a todos responsables delante de Dios. Y delante de Dios, cuando estemos delante de Dios en su tribunal, porque habrá el día en que estaremos desiertos, como el propio apóstol Pablo enseña en unos capítulos antes, en el capítulo anterior, nos dice: en el día en que según mi evangelio Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Habrá un día en que todos los hombres y mujeres compareceremos ante el tribunal de Dios y seremos juzgados por Cristo Jesús. Y se pondrán al descubierto las intenciones del corazón, porque nosotros podemos engañar a los que están a nuestro alrededor, podemos incluso engañarnos a nosotros mismos. Pero Dios ve las motivaciones y las intenciones de nuestro corazón. Sabe por qué hacemos las cosas y para qué las hacemos. ¿Qué estamos buscando? Y como lo conoce, todo quedará expuesto. Y entonces nos llevaremos muchas sorpresas. Nos llevaremos muchas sorpresas. Así que Dios, cuando nos presenta la realidad de manera tan dura, busca un objetivo. No es hundirnos en la miseria, es mostrarnos la realidad de nuestra corrupción espiritual, que seamos conscientes, porque no nos vemos tan mal, sinceramente. Ninguno de nosotros nos vemos tan mal y tan corruptos moralmente de raíz en todo lo que hacemos, pensamos, decimos y anhelamos. No nos vemos así. Solo cuando Dios ha mostrado la realidad de la corrupción espiritual y moral de nuestro corazón, es cuando caemos rendidos a los pies de Cristo y podemos decir: pero ¿cómo has podido amarme? ¿Cómo has podido amarme? Y solo cuando te ves en esta situación de total derrota, de total incapacidad espiritual, sabiendo que de ninguna manera podrás alcanzar la gloria de Dios debido a que eres esclavo del pecado, entonces cuando dices: solo Jesús puede salvarme, el que murió por mí. Entonces cuando descubre: Señor, sálvame. Sálvame porque soy pobre, porque soy ciego, estoy desnudo delante de ti y soy un miserable pecador. Cuando yo decía esta palabra a mis compañeros, porque claro, como todos nosotros, a veces cometemos errores. Y yo algunas veces pues tenía que reconocer y pedir perdón cuando había hecho algo indebido y rectificar. Bueno, ya aprendí a no tener vergüenza cuando ocurría algo de eso, no tener vergüenza y a reconocer y a pedir perdón y a rectificar
inmediatamente. Entonces yo recuerdo que algunas veces algún compañero le decía, es que soy un miserable pecador. Se quedaba mirándome como diciendo, ¿qué está diciendo este? Te estás pasando, te estás pasando. Pero yo sabía qué es lo que estaba ocurriendo. Yo sabía por qué, cuál es la corrupción sin Cristo, cuál es la corrupción que hay en mi interior y que por lo tanto, a veces, pues me comporto de una manera que no es la adecuada. Pero gracias al Señor Jesús, que me redimió, me rescató y me hizo andar de una manera nueva. Todavía no soy perfecto, estoy esperando que llegue Cristo para que me haga perfecto, pero estoy en el proceso, como muchos de vosotros, de santificación, de ir apartándome del pecado y yendo a Cristo cada día luchando contra el pecado que mora en mí, pero cada día experimentando el poder de Cristo, el poder de su gracia, obrando en mí, por la fe, porque confío en Él, no confío en mi capacidad, no confío en mi justicia. Y cuando confío en Él y miro a Él y me agarro a Él, Él lo hace todo. Y puedo hacer algo bueno realmente, de que salga de un corazón que viene de Él, el corazón que Él crea en nosotros, el corazón que Él pone por el poder del Espíritu Santo. El pecado sigue morando en mí, pero ha habido un cambio. Ya no soy esclavo del pecado, como era antes de ser rescatado por Cristo. Antes de ser rescatado por Cristo, el pecado me dominaba, como hemos leído aquí, y me tenía atado. Como dice Pablo en un momento, que en el mismo pasaje, dice, la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Esa es nuestra situación natural, por eso aquí lo señala. Y es muy importante que entendamos esto para que podamos ir a Cristo y clamar salvación. Sobre todo, Dios hace esto para que realmente nuestro corazón esté quebrantado y veamos que solamente en Cristo hay la salvación y la solución, y que solamente a través de Él es donde podemos encontrar la salida, la esperanza, la única medicina para arreglar esta situación. Me estoy adelantando un poco, ¿no? Pero para no dejarlo todo tan negro y tan tétrico, pero esto lo dejaré para el hermano que después nos hablará de este tema. Hoy mi papel es hablar de esta realidad espiritual. Bueno, y si esto fue así, ¿qué pasó? ¿Cómo hemos llegado a esta situación? ¿Cómo se ha producido esto? Si Dios es bueno y Dios, cuando creó todas las cosas, Dios creó todas las cosas y dijo, cuando creó todas las cosas, precisamente dijo lo siguiente, que os lo voy a leer para que no... lo tengo de memoria, pero no me quiero fiar de mi memoria porque últimamente está un poco con algún problemilla, ¿no? Y entonces, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. O sea, cuando Dios terminó de hacer los cielos y la tierra y todo lo que había en ellos, como nos dijo nuestro hermano Bori, como nos enseñó, o como expuso Bori hace 2 semanas, lo que enseña las Escrituras sobre Dios, y lo primero que nos enseña las Escrituras sobre Dios es que Dios creador, Dios nos ha creado y lo hizo todo bueno. Sin embargo, si todo lo hizo bueno, ¿cómo hemos llegado a esta situación? ¿Cómo hemos llegado a esta situación donde estamos inmersos con esta lucha, siendo esclavos del pecado? ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Pues la explicación nos la da el mismo Pablo. El mismo Pablo nos dice, más adelante, en el capítulo 5, dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Fijaros lo que acaba de decir Pablo. El pecado entró en el mundo por un hombre. ¿A quién se refiere? Adán, ¿verdad?
se refiere a Adán y Eva. Aunque al principio, antes de la caída, antes de la desobediencia, tenían un nombre solo, se llamaban Adán, los dos, no tenían el nombre separado. El hombre le pone el nombre a su mujer después de la caída, porque era madre de todos los vivientes, pero antes no, se llamaban Adán, los dos, y porque formaban una sola carne. Entonces, el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado. Así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Entonces, vamos a repasar un poquito. Esta es la situación. Adán, el primer hombre, el padre de todos nosotros. Todas las razas, todas las etnias provienen de Adán y de Noé, claro, porque después hubo una época, el juicio, el diluvio, y quedó Noé solo. Y a partir de ahí vienen todas las etnias, todas las razas, todos los pueblos, todas las naciones. Entonces, además, eso se comprueba porque todos vamos heredando, con esto del ADN y con los conocimientos científicos que hay actualmente, pues se sabe que todos venimos prácticamente, nos podemos combinar con cualquier raza. La sangre es común para todos, es la misma, podemos hacer transfusiones en distintas razas, simplemente respetando los grupos sanguíneos. Entonces, hubo un origen, una pareja, y lo que ellos respondieron ante el mandato de Dios, que desobedecieron, trajo consecuencias para todos nosotros. Entró el pecado, porque Dios hizo a Adán sin pecado. Dios hizo a Adán perfecto, en relación con Dios, pero Adán desobedeció a Dios. Y por medio de él entró el pecado. Y por medio de él la raza humana hemos quedado esclavos del pecado. Por naturaleza estamos esclavos del pecado. Y como consecuencia de ello vino la muerte del ser humano, que es lo que experimentamos todos. Todos sabemos que más tarde o más temprano tendremos que enfrentar la muerte, porque así fue establecido, porque esa fue la consecuencia de la desobediencia de Dios. Entonces, vamos a ver algunas cosas importantes de Génesis. Entonces, me voy a ir un momentito a Génesis 3 y me voy a ir a Génesis 3, ¿vale? Me podéis acompañar si queréis. No lo voy a leer, solamente, Génesis 2 y 3. Solamente voy a señalar algunas cosas, porque el propio apóstol Pablo nos ha hecho referencia a lo que ocurrió precisamente al principio, que toda la Biblia precisamente depende de lo que ocurre en estos primeros versículos del libro de Génesis, en estos primeros capítulos del libro de Génesis. Ya os he hablado que Boris nos recordó que en el principio creó Dios los cielos y la tierra y creó al hombre a su imagen y semejanza. Cuando Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, significa que el hombre es un ser que tiene relación con Dios y ha sido dotado con unas capacidades que le permitían dominar sobre toda la creación. ¿Vale? Dominar, pero no para dominar arbitrariamente, sino para mostrar el carácter de Dios y sacar de la naturaleza, de todo, pues sacar el mejor provecho y sacar rendimiento. Claro, el hombre ha sido puesto a imagen y semejanza de Dios y por lo tanto es el único de todos los seres creados que puede y tiene relación con Dios. De hecho, Dios habla con él. Dios no habla con ningún otro ser creado en la tierra y solamente habla con el hombre y tiene comunicación con el hombre porque ha sido hecho imagen y semejanza de Dios. Pero además el hombre ha sido puesto
como un virrey, es decir, un rey que domina sobre un reino, en este caso la tierra, todas las especies, pero dando cuentas a Dios, o sea, no es totalmente autónomo e independiente, porque hay un creador y por lo tanto es el Dios soberano, es el Señor. Entonces, el hombre gobierna, el hombre y la mujer gobiernan por ser imagen de Dios, pero dando cuentas a Dios y estando en relación con Dios. En el huerto de Edén, voy a resumir, no voy a entrar en todos los detalles. En el huerto de Edén, que es un lugar idílico, donde había una vegetación preciosa, dice, el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. O sea, era un lugar frondoso. Y además, voy a insistir en esto, Dios le dio un trabajo que hacer. Dios le había dado capacidades para gobernar sobre la tierra, sobre las especies y sobre todo. Y precisamente le dio un trabajo, es decir, puso al hombre en el huerto para que lo cultivara y lo cuidara. Aquí quiero señalar esto, o sea, cultivar significa que tiene que hacer una labor. Tiene que, bueno, ya sabéis, yo no entiendo mucho de cosas de estas del campo, porque soy urbanita, pero ya sabéis que hay que meter el azador, en fin, sembrar, mover la tierra, echar la semilla, estar pendiente. Hay una cosa, es decir, Dios preparó las cosas para que la intervención del hombre hiciese una producción, hiciese que la tierra diera más fruto. Dios ya había puesto todas las condiciones, pero Dios contaba con que el hombre, con su trabajo, produciría mayor bien. Y de hecho, eso forma parte de la cuidad. ¿Por qué señalo esto? Porque se ha dicho, sobre todo en los países latinos, desgraciadamente, una mala enseñanza de las Escrituras, que el trabajo es un castigo del hombre. En España, trabajar estaba mal visto hasta el siglo XVIII aproximadamente. Un hombre, un noble, no hacía trabajo artesanal porque era de personas de baja condición. Esto es una enseñanza negativa y además se enseñaba con las Escrituras, porque se decía que el trabajo forma parte del castigo del hombre. Entonces, en España, el ideal, en España y en los países latinos, el ideal es dejar de trabajar, que te toque la lotería para no tener más que trabajar. No se ve el trabajo como un privilegio donde realizas y te construyes como ser humano para producir bien para otros. No se entiende la labor, y esa es la perspectiva, por ejemplo, que tiene el Nuevo Testamento con respecto para el creyente. Aconseja, no robes, sino trabaja, para que tenga, eso dice en Efesios, para que tengas con qué compartir. Es decir, la función del trabajo no es enriquecerte, no es atesorar para que llegue un momento en que no tengas que trabajar. La función del trabajo es producir bienes que ayuden a otros. Esa es la finalidad del trabajo. Y en ese ejercicio tú te construyes como persona. Por eso el trabajo es un derecho importantísimo para el ser humano, como otros derechos inalienables, pero este es fundamental. El trabajo no solamente es una necesidad, pero también es un bien, es un derecho que Dios ha dado precisamente para poder desarrollar tus capacidades. Entonces, esta visión del trabajo como castigo de Dios no lo enseña la Escritura. Después de la caída, la sentencia es que el trabajo va a ser hecho con dolor y con obstáculos. Es simplemente que a la hora de realizar el trabajo ya la tierra no va a producir bienes tan fácilmente. Va a producir obstáculos y va a producir ortigas. Y lo voy a hacer con dolor, con fatiga, porque ya mi naturaleza ha cambiado. Mi naturaleza ya está desconectada de Dios. Es por eso, pero no porque el trabajo sea en sí malo.
Y además dice, no solamente que lo cultives, sino que lo cuides. Que lo cuides. Es decir, ese lugar del huerto de Edén cumplía la función del sitio en donde el hombre se relacionaba con Dios. Adán, el hombre y la mujer se relacionaban con Dios. Era el lugar de adoración, de comunión, el lugar donde el hombre y la mujer hablaban con Dios abiertamente, estaban desnudos, no se sentían desnudos y tenían comunión y compañía. Pero que además Dios dio un mandato. También aquí hay que señalar cosas que nos llegan, que no sé por qué salen, y el mandato siempre nos fijamos en la parte final, en la prohibición, lo que hizo la serpiente. La serpiente le dice a la mujer, ¿con que Dios os ha prohibido? Vaya con Dios, pues resulta que no es tan bueno, te ha puesto un obstáculo, te ha puesto un límite, te ha dicho que no, y primero engaña, primero exagera. Os ha prohibido, con que Dios os ha dicho que no comáis de ninguno de los árboles del huerto. Pero bueno, pero ¿qué Dios es? ¿Qué Dios es? Que te dice, que te pone el huerto del Edén, árboles preciosos, frutales, y ahora te dice que no comas de ninguno. Estaba mintiendo descaradamente. Él sabía que Dios no había dicho eso, pero fue la trampa para que la mujer y el hombre entraran en la dinámica de diálogo y empezaran un diálogo que no tenían que haber empezado y entrar, porque en el fondo ellos también pensaban que había algo que los limitaba. Y entonces, el mandato, tradicionalmente nos hemos fijado en la parte final, en la que dice, no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahí nos hemos quedado, eso es lo que ha quedado en nuestra mente sobre el mandato de Dios en el huerto del Edén, que Dios ha puesto una prohibición, no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pues ya hemos dejado que el diablo nos engañe en nuestra mente, en nuestra concepción mental. Leer la Escritura mal. El mandato no era ese. Vamos a leer el mandato entero. El mandato es, y ordenó el Señor Dios al hombre. Fijaros la palabra que utiliza, ordenó. O sea que aquí Dios, que está en el huerto de Edén y que está con Adán, no le dice, oye, mira, te doy una sugerencia. No es conveniente que hagas esto, pero bueno, tú eliges. ¿Vosotros veis que el texto dice eso? ¿Tú eliges si me obedeces o no? No dice eso. El texto dice que ordenó, o sea, que da un mandato específico. ¿Y en qué consiste el mandato? Fijaros lo que dice el mandato. De todo árbol del huerto podrás comer. O sea, el mandato empieza diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Fijaros ya cómo cambia. Entonces, ya Dios en su mandato está dando un objetivo, es decir, está diciendo, come de todo lo que he puesto aquí, es decir, disfruta de lo que yo he hecho aquí, porque todo lo he hecho para que tú disfrutes y progreses y crezcas y puedas realizar la labor por la cual te he creado. Esta es tu función. Ahora, pongo un límite, sí es verdad, ha puesto un límite, de todo árbol del huerto, pero fijaros, el mandato empieza con una acción positiva. Come de todo, porque todo está puesto precisamente para tu enriquecimiento. Ahora, solamente te pongo una condición, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás. Y como en todo mandato, y como en todo legislador honesto, justo y correcto como todo legislador,
se establece la sentencia, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal, para resumir y no entretenernos mucho, y por ahí fue el engaño de la serpiente, el árbol de la ciencia del bien y del mal es el árbol que permite una sabiduría independiente de Dios. O sea, permite al hombre y la mujer alcanzar un grado de conocimiento del cual no dependan de Dios, en el cual ellos determinan que ellos son los que establecen qué es lo correcto y lo bueno sin tener que depender de Dios, que es precisamente el engaño de la serpiente. Claro, fijaros, dice, la serpiente cuando está hablando con la mujer, perdonad porque tengo que dar saltos y porque tengo que terminar, Entonces, dice, no comeréis de ningún árbol del huerto. Le dice la serpiente, dice, con que Dios os ha dicho no comeréis de ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Fijaros que la mujer añade ni le tocaréis. Claro, la serpiente ya ha metido en la mente ya ha metido, Dios no es confiable, no es bueno, porque te ha hecho un mandato que te limita. Pero eso no es cierto. El mandato que dio Dios a Adán y Eva era precisamente para orientar su vida. Mientras ellos obedecían, estaban confiando en Dios, que es bueno. Estaban confiando en que el mandato de Dios era para vida. No era precisamente para fastidiarles, sino para potenciar. El mandato establecía la relación correcta. Dios soberano, él súbdito. Con dominio, sí, dominio, pero sujeto a Dios. ¿Veis ese contraste? Lo digo que entendáis esto porque este contraste entre Adán, porque el propio Pablo, en el texto que hemos leído antes, establece la comparación entre Adán y Cristo. Adán, el primer hombre, Cristo, el último hombre, o el postrer Adán, o el segundo Adán. Porque Adán, teniéndolo todo a su favor, desobedece en una cosa simple, un mandato simple, sin ningún tipo de dificultad. Es más, sin inclinación a hacer el mal. O sea, Adán es el único hombre que era perfectamente libre de decir, no tengo por qué no. Sentía el deseo porque Dios lo había puesto en su naturaleza, pero un deseo que él podía dominar. Sabía, no, este sí, todos estos sí, pero este no. Porque este representaba la sabiduría independiente, que es la trampa que le pone el diablo. Entonces, la serpiente le dice, le dice, no, ciertamente no moriréis. Le engaña, ciertamente no moriréis. Pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Esta era la tentación. Seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Es decir, un conocimiento, una sabiduría total, como la que tenía Dios, pero sin depender de Dios. Porque las Escrituras enseñan que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Es decir, es la sabiduría que proviene de Dios, que no es orgullosa, que no es soberbia, es la sabiduría que proviene del cielo, no la sabiduría terrenal, como señala Santiago, la sabiduría orgullosa y que se opone a Dios, que es lo que representa el árbol de la ciencia del bien y el mal. Mientras que el hombre, si se mantiene en obediencia, que es lo que hizo Jesús después, Jesús vino a un mundo que estaba en oposición a Dios,
contrario a Dios y sin embargo se mantuvo obediente en mandamientos mucho más complicados que los que hizo Adán. Adán hizo una transgresión fuerte, mayor que ningún otro, porque él, teniéndolo todo a su favor, sin ser esclavo del pecado, sin embargo, desobedeció. Un mandato sencillo, simplemente no comer. Fijaros qué sencillo, pero en ese mandato estaba mostrando la confianza en el amor y la bondad de Dios y en su promesa. Porque la promesa de Dios era, a través de la obediencia, participar del árbol de la vida que representa la vida eterna. El hombre había sido creado para el dominio en sujeción a Dios, con un llamamiento a participar de la vida eterna en obediencia, siguiendo el camino de la obediencia. El hombre, ya sabéis que desobedeció, el hombre y la mujer desobedecieron, y a partir de y claro, se produjo la sentencia. La propia mujer descubre que aunque no mueren físicamente inmediatamente, sí han muerto de manera espiritual. Han muerto de manera espiritual. El hombre y la mujer se esconden de Dios. Se esconden. Cuando oyen que Dios viene en el huerto, ellos se esconden. ¿Y has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? La mujer que tú me diste por compañera, respondió el hombre, me dio del árbol y yo comí. Y le pregunta Dios a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí. La serpiente le había prometido que serían iguales a Dios y que tendrían total independencia. Y cuando desobedecen, lo primero que descubren es que están desnudos delante de Dios. Y experimentan la muerte espiritual, que es lo que hemos leído en el pasaje anterior. La corrupción espiritual. No hay justo ni aun uno. Por el pecado, por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. En este momento se produjo la muerte espiritual y como consecuencia de la muerte espiritual vino la muerte física. Entonces, este es el origen de la situación de corrupción espiritual y moral en la cual estamos todos los hombres, que estamos bajo pecado, porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Y esta es la situación. Y el origen está aquí. Desde Adán, todos los seres humanos ya venimos a este mundo. Lo que hizo Adán trajo consecuencias no solamente a ellos, sino a todos nosotros. Y, hermanos, pues es importante que tengamos en cuenta esto. Y es importante que lo consideremos, porque esto nos describe nuestra realidad espiritual. Y lamentándolo lo tengo que dejar aquí porque no quiero consumir más tiempo. Tenemos más cosas que decir sobre este asunto, pero lógicamente no podemos hacerlo hoy, para no agotaros tampoco. Así que vamos a dejarlo aquí. Vamos a dar gracias a Dios por la oportunidad que es lo que nos ha enseñado a través de su palabra y a partir de aquí pues ya habrá otra ocasión para seguir hablando de este tema. Muy bien, vamos a despedirnos dando gracias a Dios por su palabra. Señor, gracias por lo que nos enseñas, por nuestra realidad espiritual delante de ti. Ayúdanos, Señor, a tomar conciencia de nuestra realidad, de la necesidad que tenemos de nuestro Salvador Jesús. Señor, que sin Jesús nosotros no podríamos tener esperanza.
Sin Jesús nosotros estábamos bajo condenación. Sin Jesús, Señor, nosotros estábamos apartados y bajo la espera de tu juicio, de condenación sobre nosotros. Gracias por enviar a tu Hijo para liberarnos del pecado, de la esclavitud del pecado y sobre todo, Señor, para pagar la culpa de nuestra maldad. Señor, ayúdanos a entender la profundidad de nuestro pecado. Ayúdanos a entender la rebelión que hay en nuestros corazones con respecto a ti. Cómo esto ha impregnado toda nuestra naturaleza, todo nuestro pensamiento, todos nuestros deseos, todos nuestros sentimientos. Señor, todo lo que somos, hacemos, decimos y pensamos está impregnado por este principio de rebeldía, de transgresión, de oposición a tu santa voluntad, a tu justicia. Señor, ayuda a cada uno de nosotros, abre nuestros ojos para poder entender esto, conforme nos enseñas, conforme la luz que recibimos de tu palabra. Bendecimos tu nombre y tenemos puesta la esperanza solo en Cristo. Amén.